Le dije que aquí no servimos mendigos. El plato golpeó el suelo con un estruendo esparciendo comida humeante por las baldosas. Clara no se inmutó, ella se interpuso delante del tembloroso anciano protegiéndolo con su cuerpo como si su delantal pudiera bloquear la vergüenza. La lluvia golpeaba contra las ventanas, los pocos clientes restantes miraron hacia otro lado pretendiendo que no habían oído. Ella metió la mano en su bolsillo. Entonces tómelo de mis propinas, pero eso no fue suficiente, estás despedida, lárgate a la mañana siguiente. Justo cuando el sol rompió a través de las nubes, 200 soldados en uniforme completo estaban de pie en silencio afuera de ese mismo restaurante. Ellos no vinieron por café, ellos vinieron por ella. Clara James no era el tipo de mujer que la gente notaba, ella no intentaba serla. A los 32 se había acostumbrado a vivir en los espacios entre conversaciones, llenando tazas de café, limpiando mostradores y ofreciendo sonrisas silenciosas que pasaban desapercibidas en un pueblo como Riefield, Kentucky, donde la fábrica había cerrado y la pintura en cada escaparate parecía estar desprendiéndose a cámara lenta. Ser invisible era menos una elección que una habilidad de supervivencia. Ella llevaba su delantal marrón como armadura y su coleta siempre estaba atada justo lo suficientemente apretada como para quitar el peso del día de sus hombros. La mayoría de las mañanas abría Billy's Diner antes de que saliera el sol. La mayoría de las noches lo cerraba mucho después de que el último cliente habitual se hubiera marchado. Nadie nunca le preguntó por qué trabajaba doble turno, nadie nunca le preguntó mucho, pero Clara tenía sus razones y todas ellas se remontaban a un pequeño apartamento con una ventana de cocina agrietada, un gato atigrado tuerto llamado Smokey y una caja de zapatos llena de medallas de guerra debajo de su cama. Ella había sido criada por su abuelo Henry James, un veterano de la guerra de Corea, con una espalda torcida, una lengua afilada y un corazón suave como pan de maíz. Él intervino cuando sus padres se desvanecieron en su propia tormenta de errores y él había criado a Clara con historias de disciplina, dignidad y hacerlo correcto, incluso cuando nadie aplaude por ti, especialmente entonces. Clara solía decir fumando su vieja pipa, el honor no es algo ruidoso, es silencioso como barrer el porche antes de que lleguen los invitados, incluso si nunca aparecen. Cuando falleció hace 3 años el mundo perdió a uno de sus mejores oyentes. Clara no había llorado mucho en el funeral, no porque no le doliera, sino porque sabía que él habría querido que ella se mantuviera fuerte, mantente erguida, solía susurrar. Incluso cuando te sientas pequeña, desde entonces ella había tomado esa fuerza y la había enterrado profundo. Ella trabajaba el turno de la mañana y el turno de la noche, cuidaba a Smokey, pagaba el alquiler a tiempo, o al menos lo había hecho hasta el mes pasado cuando su compañera de cuarto perdió su trabajo, se fugó sin previo aviso y dejó a Clara con una factura de servicios vencida, la mitad de un contrato de arrendamiento y un propietario sin paciencia para cuando arrastró su maleta en una caja de artículos esenciales a una habitación alquilada encima de un taller de automóviles. Smokey maulló una vez. Frotó su cara marcada contra su pantorrilla y se acurrucó en un cajón forrado con una toalla de cocina. Clara miró fijamente al techo esa noche, una mano descansando sobre el costado del gato, y se prometió a sí misma que lo superaría de nuevo. El nuevo lugar apenas era un paso por encima de una unidad de almacenamiento. Un enchufe chispeaba, si lo miraba mal el grifo del baño gritaba como un avance y sus ahorros exactamente $64.38. Y bajando, pero ella todavía se levantaba a las 5 a.m. y caminaba al restaurante bajo la lluvia. Ella todavía sonreía a los clientes que dejaban cambio como propinas, y ella todavía le llevaba a Smokey una cuchara de atún del alijo de la sala de descanso. Siempre que podía escabullirse, la gente en el pueblo solía decir que Clara James era una chica callada, pero lo que realmente querían decir era que ella no pedía nada. Ella no se quejó cuando alguien derramó café en sus zapatos, no se inmutó cuando el cocinero ladró órdenes a través de una nube de grasa, no discutió cuando su cheque de pago llegó ligero y el gerente le dijo que estuviera agradecida de tener trabajo, pero lo que ellos no vieron fue que Clara notaba todo. Ella notó que clientes habituales parecían más solitarios después de terminar su comida. Ella notó cuando de nuevo lavavajillas tenía moretones que no podía explicar, y ella especialmente notó a los que entraban mojados por la lluvia pidiendo solo agua y nunca la miraban directamente a los ojos. Su vida era un mosaico de pequeñas bondades y cargas invisibles, y ella las llevaba todas sin quejarse. A veces tarde en la noche sostenía las placas de identificación de su abuelo en una mano y a Smokey en la otra, y ella susurraba: «Estamos bien, todavía estamos bien», pero la verdad era que ella estaba cansada, no solo cansada hasta los huesos, sino cansada del alma, de toda la simulación de tragar, toda la injusticia de observar el mundo mientras estaba al margen. Ella nunca pidió un milagro, ella solo esperaba que el techo no goteara de nuevo. Y sin embargo, en esa tarde lluviosa, un martes tranquilo como cualquier otro, cuando la puerta del restaurante se abrió con un crujido y un hombre empapado, tembloroso, con un viejo abrigo militar entró cojeando. Clara no vio a un extraño, ella vio a su abuelo, y en ese momento algo cambió, no en el mundo, sino dentro de ella. La lluvia caía de lado para cuando la puerta se abrió con un crujido. El viento barrió una ráfaga de aire frío a través del restaurante. La cabeza de
Cada cliente instintivamente se giró, aunque solo fuera por un momento. Un hombre estaba en la puerta empapado hasta los huesos. Su abrigo, una vez verde militar, ahora colgaba hecho jirones pesado por el agua, una insignia descolorida del ejército de Apenas se aferraba a la manga. Su barba era gris desigual, descuidada. Su pierna izquierda se arrastraba ligeramente detrás del vendada en capas de gasa que habían visto días mejores. Sus manos temblorosas, mientras se quitaba una gorra de punto, estaban cubiertas de callos nudillos marcados e hinchados. Él sostenía una pequeña bolsa de papel cerca de su pecho como si fuera de vidrio. Clara estaba detrás del mostrador limpiando una mancha de ketchup persistente. Ella no se inmutó. Ella vio la forma en que él hizo una pausa, inseguro, escaneando la habitación, no en busca de una mesa, sino en busca de permiso para existir. La mayoría de los otros comensales se apartaron repentinamente, absortos en su café o sus teléfonos. La camarera del turno anterior a Clara había dicho una vez: gente como esa no quiere ayuda, quiere atención. Clara nunca había creído eso. Gente como esa, pensó ella, generalmente solo intentaba ser invisible. Se acercó cojeando a una cabina en la esquina más alejada, silenciosamente, respetuosamente. Él no se sentó, solo se quedó de pie junto a ella, una mano descansando en el respaldo como si necesitara su apoyo. Clara se acercó con la toalla todavía en la mano, su delantal ya húmedo de su turno anterior. Buenas noches, dijo ella suavemente. ¿Puedo traerle algo caliente? El hombre no la miró al principio. Sus ojos estaban fijos en el suelo como si temiera que su sola presencia pudiera hacer que lo echaran. Cuando finalmente levantó la cabeza, Clara captó el brillo inconfundible de dolor y orgullo luchando por espacio en la misma mirada cansada. Solo una taza de agua caliente, señora, dijo él suavemente. Y tal vez si tiene una corteza de pan, que vaya a la basura. Su voz se quebró no por debilidad sino por el peso de preguntar. La respiración de Clara se atascó en su pecho. Ella había oído casi esas mismas palabras antes de su abuelo, contando la vez que un extraño lo alimentó en una noche lluviosa en Busan, 1952. Ella asintió una vez. Veré qué puedo hacer. De vuelta en la cocina, un pedido devuelto estaba bajo la lámpara de calor: pollo y dumplings intactos. Ella lo tomó cuidadosamente, lo sirvió con pan extra con mantequilla y sirvió una taza de café negro recién hecho. Lo deslizó en una bandeja con una pequeña servilleta de tela y regresó como si fuera lo más normal del mundo. Esto lo devolvieron hace un momento, dijo ella colocándolo frente a él. Todavía está caliente. Él levantó la vista sorprendido. No puedo pagar. Ella lo interrumpió con una sonrisa. Ya está pagado, el café va por mi cuenta. El hombre miró la bandeja como si no estuviera seguro de si llorar o correr. Luego lentamente extendió la mano y envolvió sus dedos alrededor de la taza. Me recuerda a mi esposa, murmuró. Él solía hacer cosas como esta. Decía que todos merecían calor, especialmente aquellos que habían vivido demasiado frío. Clara parpadeó con fuerza tratando de contener sus propias lágrimas. Desde el otro lado de la habitación, el dueño del restaurante los vio. Sus ojos se entrecerraron, su boca ya formando las palabras que resonarían más fuerte que cualquier tormenta afuera. Pero en ese momento Clara no estaba pensando en reglas o repercusiones.Ella estaba pensando en el hombre frente a ella, alguien que claramente había luchado por un país que ahora lo pasaba por alto sin una segunda mirada. Mientras él comía lentamente y con gratitud, sostenía su tenedor como si pesara 1,000 libras. Él masticaba cada bocado como si fuera la primera comida sólida en días. Clara notó cómo se sentaba derecho a pesar del dolor en su pierna. Él no se quejó, no rogó, no culpó. Cuando terminó, levantó la vista con ojos llorosos y susurró: usted salvó un alma esta noche, señorita. Puede que haya estado rota, pero no olvidada. Él metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó una placa de identificación militar oxidada, la cadena deshilachada y opaca. Presionándola en su palma, dijo: me llamo Eli Turner. Si no supero este invierno, quiero que alguien sepa que existí. Y así como así, él se levantó y desapareció la tormenta, su silueta tragada por el gris. Clara se quedó congelada, la etiqueta cálida en su mano a pesar del frío. Ella no sabía lo que traería el mañana. El alquiler todavía vencía, Smokey todavía necesitaba comida, el mundo todavía giraba en su indiferencia habitual, pero algo en ella había cambiado por primera vez en mucho tiempo. Sintió que acababa de hacer algo que importaba, incluso si nadie más lo notaba: el sonido de la puerta principal abriéndose. De golpe rompió el momento como cristal. Clara apenas se giró antes de que la voz llegara, aguda, fuerte y empapada en disgusto. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Era Wayne Becker, el dueño del restaurante. Su corpulenta figura llenaba la puerta de la cocina, sus ojos fijos en el plato vacío frente al asiento ahora vacío de Eli Turner. El vapor de la comida terminada aún persistía en el aire como si tratara de defenderla. Clara se irguió la placa de identificación metida a salvo en el bolsillo de su delantal. Era un veterano, señor, dijo ella en voz baja. Él pidió agua caliente y una corteza de pan. Le di comida que iba a ser tirada a la basura. La voz de Wayne se elevó más esta vez, lo suficiente como para que el puñado de clientes giraran la cabeza y luego rápidamente miraran hacia otro lado. Esto no es una caridad, Clara, ya te lo he dicho antes. Si la gente nos ve alimentando basura callejera gratis, pensarán que somos un comedor de beneficencia. Una pareja de mediana edad en la esquina se quedó en silencio revolviendo su café con exagerada lentitud.
Nadie la miró a los ojos, nadie habló. Clara inhaló profundamente. Yo pagué el café, puede descontarlo en mis propinas. Gwen golpeó su palma contra el mostrador con un sonido como un disparo. Dije, no. Ladrón, me hiciste quedar mal delante de los clientes, tú no decides cómo manejo este lugar. Luego vine el golpe final. Estás despedida ahora mismo, empaca tus cosas y lárgate. Su dedo señaló la puerta como una daga. El restaurante se enfrió en ese momento, no por la lluvia de afuera, sino por lo que faltaba dentro. Decencia, apoyo a alguien. Dispuesto a decir una palabra en su defensa, las manos de Clara temblaron mientras se desataba el delantal. Ella no estaba sorprendida, no realmente decepcionada, sí herida absolutamente, pero sorprendida no. Lo que dolió peor que los gritos fue el silencio de todos los demás. La mujer en la esquina se inclinó hacia su esposo y susurró, «Eso pasa cuando traes problemas adentro». Alguien más aclaró la garganta, se movió incómodamente en su asiento y volvió a leer el menú como si nada de eso importara. Nadie se levantó, nadie dijo que ella tenía razón, nadie siquiera le dio las gracias. Ella salió a la lluvia torrencial, sus zapatos de lona se empaparon en segundos, el pelo aplastado contra su frente, sus brazos se apretaron contra su espalda, pero su columna permaneció recta justo como le enseñó su abuelo. Afuera se quedó bajo el toldo con el corazón latiendo con fuerza. Ella no lloró, ella no podía permitirse no oír, no ahora. Un susurro llamó su atención desde el callejón al lado del restaurante. El veterano apareció una vez más cojeando hacia ella con esfuerzo. Su respiración era superficial, pero sus ojos aún llevaban ese fuego silencioso. Vi lo que pasó, dijo. No debería haber dejado que pagaras un precio por mí. Clara negó con la cabeza. Usted no hizo nada malo. Él metió la mano en su abrigo de nuevo y presionó algo en su mano, su placa de identificación. Usted acaba de salvar un alma destrozada, niña, dijo con voz ronca. Usted me recordó que no era invisible. Antes de que ella pudiera hablar, se giró y desapareció de nuevo en la lluvia. Esa noche Clara se sentó en su pequeña habitación, Smokey acurrucado contra su cadera. Su ropa mojada colgaba torpemente sobre una silla. La única luz provenía de la farola que se filtraba a través de las persianas en la pantalla agrietada de su teléfono. Ella actualizó su cuenta bancaria. 42,12 horas. El alquiler vencía en 10 días. Ella no tenía trabajo, ni seguro médico, ni plan de respaldo, pero ella tenía algo más: coraje, y extrañamente en un mundo que acababa de rechazarla, eso se sintió como una especie de riqueza. Ella tomó la placa de identificación leyendo el nombre grabado en su metal desgastado: Turner LIJ, número de serie F472. El resto estaba desvanecido, casi ilegible. Ella trazó las letras con su pulgar preguntándose dónde había servido, que había perdido y por qué este país, este pueblo podía olvidarlo tan fácilmente. La mañana siguiente su mundo cambió de nuevo. Ella ni siquiera sabía que un adolescente había estado filmando hasta que llegó a internet. Un vídeo tembloroso y granulado filmado desde el otro lado del restaurante mostraba a Clara de pie con tranquila resolución, el dedo del dueño apuntando hacia la puerta. Su voz fuerte y fea al mediodía se había extendido como la pólvora, pero no de la manera que ella esperaba. Los comentarios fueron brutales. Las reglas son las reglas. Ella debería haber pedido permiso primero. Apuesto a que esta no es la primera vez que regala comida. Tal vez ha estado robando. Sus antiguos compañeros de trabajo la eliminaron de sus amigos. Uno le envió un mensaje privado, siempre tratando de ser el héroe. ¿Cómo te está yendo ahora, Clara? Clara solicitó empleo en otros 3 restaurantes ese día. Ninguno siquiera la llamó en un lugar. El gerente la miró, hizo una pausa y dijo suavemente, no podemos arriesgar la atención, cariño, nada personal. Otro ni siquiera la dejó terminar la solicitud, simplemente se la devolvieron y asintieron hacia la puerta. Al atardecer ella vagó por el centro, fría, húmeda, exhausta. La placa de identificación pesaba en el bolsillo de su abrigo. Ella pasó por una parada de autobús y allí, acurrucado debajo de una lona de plástico hecha jirones, estaba Ellie Turner tratando de dormir, con un brazo cubriendo su pecho y el otro enrollado alrededor de esa misma bolsa de papel. Clara se arrodilló a su lado, dejó un pequeño paquete envuelto en papel de periódico, medio sándwich, todo lo que tenía, y susurró, gracias por recordarme. Luego se giró y se alejó sin darse cuenta de que un vehículo militar negro se había detenido en la esquina. Dentro, un hombre uniformado la observó irse e hizo una llamada telefónica. La lluvia cesó justo antes del amanecer. Dejó tras de sí un pueblo lavado en silencio. Las calles brillaban con finos charcos reflejando la primera luz dorada que atravesaba las nubes bajas. El centro de Riefield aún dormía. Escaparates oscuros, semáforos parpadeando en amarillo, en el aire denso con el olor a pavimento mojado y algo más anticipación. Exactamente a las 6:45 a.m. el estruendo comenzó, no de motores, no de pasos, sino de presencia. Uno por uno SUVs sus negros entraron en la estrecha calle principal, formando una tranquila procesión que se detuvo frente al restaurante de Billy. El primero en salir fue un hombre con un uniforme del ejército de impecablemente planchado, su pecho lleno de medallas, hombros cuadrados como un hombre que todavía lleva un campo de
Batalla en su espalda, él hizo una pausa fuera de la puerta del restaurante y esperó, y detrás de él, como un despliegue de disciplina y reverencia, vinieron una fila de soldados, filas y filas de ellos vestidos con uniforme de servicio completo, emergieron de vehículos y calles laterales. Algunos eran del ejército, algunos marines, otros de la marina y la fuerza aérea, todos estaban en perfecta formación a lo largo de la entrada del restaurante, extendiéndose por la cuadra silenciosos e inmóviles. A nadie se le tuvo que decir que se detuviera y mirara los autos. Disminuyeron la velocidad los peatones, se congelaron los comerciantes, miraron por sus ventanas. En un pueblo donde nunca pasaba nada, esto era algo dentro del restaurante. Wayne Becker acababa de terminar de rellenar los servieteros cuando la campana sobre la puerta tintineó. Levantó la vista y casi dejó caer el vaso que sostenía el oficial uniformado. Estaba de pie, alto en la puerta, ojos duros, expresión ilegible. «Me gustaría hablar con el dueño», dijo el hombre. Wayne dio un paso adelante, repentinamente pálido. Yo soy el dueño». Más gente había entrado desde la calle, ahora atraída por susurros y teléfonos con cámara. La multitud afuera estaba creciendo. El oficial se quitó la gorra. «Mi nombre es Coronel Matthew Turner, hijo de Eli Turner». El silencio se quebró como un trueno. La